revelado, el secreto increíble que nos salvará del encierro en el sótano de nuestro hijo Juan, un estudiante de biología de 23 años, sentía que cada día en la pequeña tienda familiar era una condena. Su mente bullía con teorías, experimentos y sueños de grandeza, mientras sus manos se deslizaban sobre latas de conservas y cajas de productos. Pero en su hogar, no era más que el hijo que debía seguir el legado de sus padres, ante la mirada de decepción en sus rostros. La tristeza lo envolvía como una sombra, ahogándolo cada vez que pensaba en la posibilidad de un futuro más allá del comercio familiar. Las expectativas de su familia eran una carga, y él tenía que expresar sus anhelos solo agravaría la decepción que ya lo perseguía. Un día, su primo Daniel, un médico que había triunfado en una ciudad próspera, llegó de visita. En medio de risas y anécdotas, mencionó un programa de investigación que podría cambiar la vida de Juan. El corazón de Juan se aceleró por un momento, una chispa de esperanza. Pero al compartir su entusiasmo durante la cena, la resonancia era como un eco en la mente de su padre. ¿Por qué dejar todo lo que hemos construido? Ese cuestionamiento lo golpeó con la fuerza de una tormenta, arrasando sus sueños en un instante. Mientras ordenaba una de las estanterías de la tienda, Juan tropezó con una caja desgastada. Al abrirla, una explosión de recuerdos familiares brotó ante él, cartas amarillentas, fotos borrosas y un legado que no había imaginado. Su abuelo, un científico atrapado entre el amor por la ciencia y la responsabilidad familiar, había soñado más allá de los límites de aquel establecimiento. En un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas que se desbordaban por la lucha entre el orgullo y la melancolía. ¿Cuántos sueños estaban enterrados en esa tienda? Juan sintió cómo su pecho se apretaba en un torbellino de emociones contradictorias, la presión de cumplir con su familia lo asfixiaba, mientras el deseo de vivir su propia vida lo instaba a liberarse. Un enfrentamiento inminente se gestaba en su mente. Sabía que debía hablar, que el peso de su silencio lo aplastaba cada día más. Se preparó para la discusión, sintiendo que las palabras florales se le acumulaban en la garganta, junto con una angustia que amenazaba con desbordarse. «Quiero hacer algo más que esto», exclamó una tarde, su voz temblorosa reverberando en el aire tenso. Silencio. Un silencio cargado de emociones intensas. La reacción de sus padres fue como un relámpago en la tormenta, miedo que se transformaba en rabia y amor encadenador. Aquello que había esperado evitar ahora se convertía en el centro de su existencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las voces aumentaban, se disparaban como balas en una guerra interna. En cada grito, en cada acusación, resonaba un eco de la historia que no quería vivir. La angustia de Juan se tornaba insoportable, como si un monstruo lo mantenía atrapado, devorando sus esperanzas. La lucha entre ambición y deber lo desgastaba, y un instante de calma era solo un preámbulo para la tormenta en su interior. Ese lugar familiar se transformaba en una prisión que lo mantenía atado a un legado que no sentía como propio. Todo estaba colgando de un hilo, y nadie estaba dispuesto a soltarlo. ¿Tendría el valor suficiente para romper las cadenas, o se dejaría arrastrar por el miedo y la decepción? La respuesta se evaporaba en la tensión del aire, y Juan se preguntaba si algún día podría encontrar la libertad de su propio ser. La conversación dejó a Juan en un estado de confusión. Cada grito, cada palabra hiriente lanzada por sus padres resonaban en su mente como eco de un futuro que no quería aceptar. Sin embargo, al mirar en su interior, sintió una chispa, un ímpetu que no había reconocido antes. ¿Por qué debía conformarse con un destino que no le pertenecía? En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío comenzaba ahora, no era solo hablar, sino vivir la verdad que había descubierto. La mañana siguiente, el gris del cielo exterior reflejaba la tormenta en su corazón.
Juan se sentó frente a su escritorio, rodeado de libros de biología que lo habían acompañado en su búsqueda de conocimiento. En ellos, encontró su ancla. Mientras hojeaba las páginas, sus pensamientos se comenzaban a clarificar, cada fórmula, cada experimento, le recordaba su propósito. Sabía que debía canalizar su frustración y convertirla en acción. Ese día, comenzó a investigar el programa de investigación del que le había hablado Daniel. Buscó todos los requisitos, las fechas límite y, sobre todo, las oportunidades de financiamiento. El tiempo escaseaba, pero su determinación crecía. En paralelo, se preparó mentalmente para una nueva conversación con sus padres, consciente de que también necesitaba mostrarles su pasión. Pero esta vez sería diferente, no se trataría de una súplica, sino de una afirmación de su propio camino. A medida que recopilaba información, se dio cuenta de que la biología no era solo un medio. Era su pasión, su motor interno que había estado apagado por tanto tiempo. En su camino, encontró un foro de estudiantes que habían pasado por experiencias similares, quienes compartían no solo desafíos, sino triunfos. Las historias de superación lo inspiraron a seguir adelante y a construir su propio relato. La tarde llegó, y Juan sintió que estaba preparado para otro enfrentamiento. Se armó de inspiración y valor. Sentado en la mesa, se enfrentó nuevamente a sus padres. Había algo distinto en su postura, estaba decidido. Con voz firme, comenzó a exponer lo que había descubierto: no se trata solo de lo que ustedes quieren. Se trata de mi vida y de lo que me apasiona. La biología me llama y quiero seguir ese camino. ¿No querrían que yo siguiera mis sueños, así como ustedes siguieron los suyos en esta tienda? Sus padres lo miraron, percepciones cambiantes en sus rostros. La confusión y el miedo de antes ahora se mezclaban con un atisbo de comprensión. Juan podía sentir su corazón latir rápidamente, la tensión palpable en el aire. El miedo de su madre se transformaba en preocupación, y su padre, aunque todavía en desacuerdo, parecía atisbar un rayo de posibilidad en su hijo. Conforme la conversación avanzaba, Juan propuso un plan: mostraría su progreso en el programa si les daba 6 meses. Se comprometía a seguir ayudando en la tienda mientras exploraba esta nueva oportunidad. Era un esfuerzo por construir un puente, una forma de demostrar que no todo debía ser blanco o negro, de que podían haber caminos que unieran el legado familiar y sus propios sueños. Mientras sus padres sopesaban su propuesta, Juan sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Sería suficiente para que comprendieran la necesidad de su cambio? Un nuevo desafío se presentaba: demostrar que tenía la capacidad de sobresalir. La batalla aún no había terminado y sabía que las decisiones más cruciales estaban por venir. La noche caló hondo en sus pensamientos mientras se retiraba a su habitación. ¿Había tomado el camino correcto? La incertidumbre lo envolvía, pero también una nueva valentía. Había dado el primer paso. Pero, ¿sería capaz de mantenerse firme ante la adversidad que vendría? La respuesta se movía como un susurro en su mente, dejándolo ansioso por el siguiente desenlace. La mañana siguiente fue diferente. Al despertar, Juan sintió una energía renovada fluyendo por sus venas. No podía permitirse volver a la rutina gris de antes, tenía que actuar. La incertidumbre aún lo acompañaba, pero había un nuevo sentido de propósito que lo impulsaba a levantarse y enfrentar lo que venía. Se sentó a la mesa, rodeado de ingredientes de su futuro, libros de biología, notas garabateadas y el eco de las palabras de Daniel retumbando en su mente. Empezó a estructurar su presentación para el programa de investigación. Sabía que debía ser claro y contundente, demostrar que no solo se trataba de su anhelo, sino de una verdadera oportunidad para explotar su potencial. A medida que escribía, cada palabra se sentía como un clavo en la construcción de su camino, estaba edificando su futuro, ladrillo a ladrillo. En ese momento, Juan redescubrió su habilidad para presentar argumentos, para persuadir. Nunca había imaginado que sus aptitudes pudieran ser tan valiosas en su búsqueda de independencia. A medida que pasaban los días, dedicó tiempo a prepararse. Visitó la biblioteca para profundizar en la biología celular y molecular. Leía sobre investigaciones innovadoras, se empapaba de avances científicos y se alimentaba de un deseo insaciable de aprender.
Cada nuevo descubrimiento le iluminaba preguntas que antes no se había atrevido a formular. Nunca había sentido tanta conexión con el conocimiento, y esa emoción lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Un fin de semana, mientras revisaba algunas presentaciones de estudiantes exitosos de años anteriores, una revelación lo sacudió. El programa no solo medía los logros académicos, también valoraba la pasión, la originalidad y la perseverancia. En ese instante, se dio cuenta de que su situación no era un obstáculo, sino una oportunidad. Un diferenciador que podía servirle para sobresalir entre los otros aspirantes. Buscaría la forma de convertir su cuento de lucha personal en un activo, en una forma de resaltar frente a los demás. Con su confianza en aumento, Juan decidió que no podía esperar más para volver a hablar con sus padres. Tenía que mostrarles que su decisión no era solo impulsiva, sino estratégica. Aquella tarde, se acercó a ellos en la tienda. Con el corazón latiendo en el pecho, comenzó a compartir sus avances y las nuevas ideas que había estado cultivando. No solo quiero seguir este programa, quiero demostrar que puedo ser un investigado exitoso, expuso con firmeza. Sus padres, aunque renuentes, comenzaron a mostrar interés real en su pasión. La conversación se tornó en un diálogo más que en un conflicto, y eso era un signo de esperanza para Juan. Empezó a sentir que había ganado terreno, ya no era solo el hijo que debía seguir un legado, sino un individuo con sueños y metas. Sin embargo, en su mente, sabía que aún quedaba el desafío más importante, enfrentarse al proceso de selección del programa. El día de la presentación llegó. Juan se preparó meticulosamente, revisando su material y ensayando su discurso ante el espejo. El nerviosismo lo inundaba mientras se miraba, y podía escuchar las voces de sus padres resonando en su mente. Sin embargo, en vez de decaer, ese ruido interno se transformó en combustible. Había entendido algo crucial, su camino no solo daba valor a su deseo de cumplir con ellos, sino que además lo definía a él como ser humano. Mientras se dirigía al auditorio, un dilema creció en su interior. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si fracasaba? Pero en lugar de dejar que el miedo lo dominara, se recordó que había estado preparándose para este momento. Se enfrentó a la puerta del auditorio, respiró profundamente y se adentró en el espacio que podría decidir su destino. Su mirada recorrió a los demás participantes, cada uno con su propia historia, su propio anhelo, pero en ese mar de incertidumbre, Juan sentía que tenía algo distintivo. No solo representaba su pasión por la biología, sino su resiliencia y la lucha por su identidad. Estaba allí, listo para dar lo mejor de sí. Sin embargo, antes de abrir la boca, se preguntó, ¿sería esta la oportunidad que cambiaría su vida o el principio de un nuevo reto aún más grande? Y esa pregunta se convirtió en un eco que resonaba en su mente, dejando entrever que, sin importar el resultado, ya estaba transformándose en alguien que nunca había imaginado ser. La tensión en el aire se tornó palpable. Había llegado el momento de hacer frente a su destino, pero lo que no sabía era que, al mismo tiempo, también enfrentaría un desafío interno que pondría a prueba su verdadera pasión. El eco de las voces en el auditorio se desvaneció cuando Juan comenzó a hablar. La presentación que había ensayado innumerables veces se transformó en un diálogo interno, sus palabras resonaban primero en su mente antes de salir de su boca. Explicó con claridad los conceptos científicos, destacando sus hallazgos sobre la biología celular. Sin embargo, había decidido no solo presentar datos fríos, incluyó su historia personal, la lucha entre las expectativas familiares y su propio deseo de ser investigador. Cada anécdota, cada dato, cada conexión que establecía con su vivencia, ayudaba a construir un puente entre él y el jurado. Era un acto de vulnerabilidad, un paso hacia la autenticidad que lo hacía sentir más fuerte. Mientras desarrollaba su discurso, notó cómo las caras de los evaluadores cambiaban. Los rostros serios comenzaron a abrirse, algunos incluso asentían, interesados por lo que compartía. Juan se sintió impulsado por una corriente de energía positiva. Pero no todo era tan sencillo. Al mirar a su alrededor, vio a otros aspirantes. Algunos parecían ofrecer presentaciones más pulidas, llenas de estadísticas y cifras impresionantes.
La duda se deslizó en su mente y lo hizo vacilar un instante. Esa comparación podría haberlo desarmado, pero recordó su propia lucha. La historia detrás de su deseo era más poderosa que cualquier número. Era un relato de perseverancia y superación. Con cada frase, el miedo se disipaba, convirtiéndose en confianza. Encontró la fuerza en su distancia personal con aquellos futuros colegas. Al final de su presentación, Juan miró al jurado con una mezcla de ansiedad y determinación. Dijo, no se trata solo de ciencia, sino de cómo cada uno de nosotros puede contribuir al conocimiento desde una experiencia única. Mis dificultades me han enseñado resiliencia, y esa es una habilidad esencial para cualquier investigador. A medida que se retiraba del escenario, una mezcla de alivio y temor lo invadió. Había puesto su alma frente al jurado, ahora, lo único que podía hacer era esperar. En el pasillo, mientras afectaba su estado emocional, un compañero que había conocido en la biblioteca se acercó. Con una sonrisa genuina le comentó, me impresionó cómo incorporaste tu historia. Estás en un lugar donde muchos solo ven números. Las palabras le devolvieron un atisbo de confianza, pero la verdad era que la ansiedad persistía, como un eco que no se desvanecía. Los días que siguieron estaban cargados de expectativas. Juan se sumergió en actividades paralelas a su preparación. Asistió a seminarios, buscó mentorías y, sobre todo, exploró nuevos enfoques dentro de sus lecturas científicas. Sin embargo, la verdadera lucha estaba en su interior. No solo buscaba obtener una plaza en el programa, sino también validarse como individuo capaz de trascender las limitaciones que había sentido durante años. Finalmente, el día del anuncio se acercaba. Las noticias podrían poner fin a la incertidumbre. Esa mañana, mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo y realizó un pacto interno. Independientemente del resultado, yo estoy cambiando, estoy creciendo. Esa promesa fue la luz que necesitaba para enfrentar cualquier resultado. Pero, mientras se dirigía a la universidad, un pensamiento inquietante lo asaltó, y si, incluso si lograba entrar al programa, ¿no podía mantener el ritmo ni superar las expectativas de otros? Ese dilema creció a medida que se acercaba el momento de la verdad. Mientras esperaba en el aula, los murmullos de los demás se convirtieron en un fondo ensordecedor de inquietudes. Es ahora o nunca, pensó. La decisión lo aguardaba al final de la jornada. Con el corazón latiendo, su mente retumbaba, las elecciones que había tomado, le habían llevado hasta aquí, pero el futuro era un velo aún desdibujado. La puerta se abrió y el director de programas pasó. Es momento de anunciar a los seleccionados. Una mezcla de nervios y esperanza lo tomó por sorpresa. ¿Sería el resultado una celebración de sus esfuerzos o un examen de su fortaleza? Estaba claro que la espera no solo definiría su camino académico, sino que también lo llevaría a enfrentar la pregunta más crucial de todas, ¿realmente estaba listo para convertirse en quien siempre había querido ser? El murmullo cesó abruptamente al escuchar el nombre de Juan entre los seleccionados. La resonancia de su propio nombre lo golpeó como una ola, una mezcla de incredulidad y euforia lo envolvió. Todo su esfuerzo, cada noche de desvelo, cada reflexión en soledad, adquirió significado en ese instante. Sin embargo, el momento no era una culminación, más bien, era un umbral cargado de desafíos inminentes. Las felicitaciones llegaron como un torrente, y Juan se sintió como un náufrago rescatado, aunque la ansiedad aún pulsaba en su interior. Este es solo el comienzo, se dijo a sí mismo, consciente de que las expectativas no hacían más que aumentar. Pero, ¿y si no podía manejar la presión? ¿Y si la sensación de ser un fraude se establecía otra vez en su mente? Con cada abrazo y cada sonrisa de apoyo, la pregunta se hacía más fuerte, ¿realmente estaba preparado para afrontar lo que venía? Decidió que el primer paso era asistir a la orientación y conocer a sus nuevos compañeros. Al entrar al aula repleta de estudiantes, se sintió rodeado de lo que él percibía como gigantes. Algunos, con posturas seguras y sonrisas tranquilas, parecían irradiar competencia. Juan tomó asiento en la parte trasera, sintiendo el peso de las preguntas sin respuesta que empezaban a apresurarse en su mente. ¿Sería suficiente su experiencia personal? ¿Cuántos de ellos habían tenido las mismas luchas?
¿Podría construir conexiones genuinas con esta nueva comunidad? Durante la presentación del programa, el director enfatizó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. El éxito no es un viaje solitario, dijo con fervor, y cada palabra retumbó en los pensamientos de Juan. Se dio cuenta de que a medida que avanzaba en esta nueva etapa, la vulnerabilidad que previamente había mostrado en su presentación debía convertirse en una herramienta clave. No se trataba solo de su historia, sería esencial escuchar las experiencias de otros, construir puentes y colaborar. Comenzó a establecer conversaciones con algunos de sus compañeros, descubriendo que muchos compartían dudas similares. Sentir que no estaba solo en estas luchas le otorgó una sobria sensación de alivio. Comenzó a compartir sus anhelos, pero también sus miedos. Allí, en esos intercambios honestos, algo se encendió dentro de él. La idea de que cada uno traía su propio trasfondo, cada uno con sus luchas, podría ser la clave para su avance. Sin embargo, a medida que se integraba en este nuevo entorno, comenzaron a surgir competiciones sutiles. Recibió mensajes del grupo sobre últimas investigaciones y días de laboratorio. Un compañero, que se había presentado como el as del laboratorio, comenzó a hacer comentarios despectivos sobre los métodos de otros, lo que encendió un fuego en Juan. Sería fácil dejar que esas actitudes lo desanimaran, pero su reflexión lo llevó a pensar que eso no era lo que quería representar. Al día siguiente, mientras reflexionaba en la biblioteca, comprendió que su mayor desafío no estaba en superar a los demás. Necesitaba superar sus propios límites, su miedo al juicio, su lucha interna con la autosuficiencia. La mirada en el espejo ese día era diferente, había comenzado a ver no solo a un estudiante, sino a un colaborador potencial que podría aprender a ser un líder, un apoyo. Pero entonces, recibió un correo que alteró todos sus planes, un proyecto de investigación ambicioso necesitaba un equipo y líderes emergentes. Es tu oportunidad, pensó. Sin embargo, habría que presentarse con una idea sólida y un enfoque claro. Juan sintió un nudo en el estómago, la presión le volvió a golpear. Se podía observar el reflejo de su anhelo, pero también el eco de su inseguridad. La pregunta que resonaba era, ¿sería capaz de liderar y al mismo tiempo ser vulnerable ante sus compañeros? Así, con un creciente sentido de urgencia, se dispuso a dar el siguiente paso, enfrentándose a la elección de compartir sus ideas o mantenerse en la retaguardia, temeroso de fracasar una vez más. Mientras redactaba su propuesta, el futuro volvía a ser un velo incierto, uno que podría abrir puertas, pero al mismo tiempo, la carga de su propia voz interna continuaba llamándolo a la confrontación. La decisión que tomaría le haría entender si realmente estaba listo para ser la persona que siempre quiso ser. La noche anterior a la entrega de su propuesta, Juan se pasó horas en la biblioteca. El espacio, lleno de libros y murmullo suave, se convirtió en su refugio. Cada idea que esbozaba era como un ladrillo, construyendo la base de algo más grande. Sin embargo, al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre comprimía su pecho. Cada frase escrita era un reflejo de sus habilidades, y con cada error, un grito sordo de su autosabotaje. Esa madrugada, el silencio se tornó ensordecedor. Juan se levantó de su silla y comenzó a caminar entre las estanterías. Una vez más se enfrentaba a la maraña de dudas que siempre había intentado clasificar. ¿Qué lo hacía pensar que podía liderar un proyecto? Era evidente que sus compañeros parecían poseer un atrevimiento innato, mientras que él apenas lograba mantenerse a flote. Sin embargo, recordar las historias compartidas con sus nuevos amigos lo animó. Era hora de cambiar la narrativa. Al regresar a su puesto, se asumió el reto de explorar su vulnerabilidad como una fortaleza. ¿Qué pasaría si abordara la propuesta desde un lugar de autenticidad? Miró su boceto inicial, lleno de estadísticas y métodos tradicionales, y sintió que carecía del alma necesaria. Decidido a hacer un cambio radical, comenzó de nuevo, esta vez enfocándose en una historia poderosa que respaldara su investigación. La relación personal y empática podría ser el hilo conductor de su idea. Pasó la noche ajustando su enfoque. Entre las líneas, surgieron preguntas como pulsos en su mente: ¿cómo afecta este proyecto a las personas que confían en nosotros? ¿Qué impacto tendrá más allá de la academia?
La respuesta vino acompañada de una oleada de claridad. Se trataba de marcar la diferencia, hacer eco de sus experiencias y la lucha de aquellos que, como él, aún dudaban de sí mismos. A la mañana siguiente, Juan se levantó más decidido. Con su propuesta lista, observó su reflejo en el espejo del baño. La imagen que veía era confusa, su rostro aún reflejaba la inquietud. Sin embargo, había algo nuevo en la forma en que se respiraba. La convicción de que esta era una oportunidad no solo para él, sino para sus compañeros, comenzó a disipar parte de su ansiedad. Había un sentido de propósito en lo que iba a presentar. Sin embargo, el primer obstáculo llegó casi de inmediato. Al presentar su propuesta en la reunión del grupo, se sintió expuesto. Como si cada palabra lanzada al aire pudiera ser utilizada en su contra. Los comentarios sarcásticos del compañero as de laboratorio resonaron en su mente, como ecos de un juicio que no quería enfrentar. Pero esta vez, en lugar de encogerse, se dio un respiro profundo y recordó la importancia de su voz. Se atrevió a hablar sobre su historia, sobre cómo la investigación podía cambiar vidas, no solo números en un gráfico. Se sintió encendido. Sin embargo, al final de su exposición, la expresión de su compañero dejó claro que no todos estaban listos para aceptar esta nueva forma de ver las cosas. Al caer la tarde, rodeado de las sombras proyectadas por la luz del sol que se ponía, Juan sintió una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Había expuesto sus sueños al mundo, pero también había desmantelado su coraza. Aunque había ganado el respeto de algunos, sabía que el rechazo de otros lo acechaba. Esa reflexión le hizo pensar en las constantes luchas que enfrentaba. ¿Estaba dispuesto a seguir adelante a pesar de los obstáculos? La sensación de estar exponiéndose a un juicio abierto provocaba un ligero temblor. Sabía que en las próximas semanas requeriría toda su fuerza interna para lidiar con los desafíos que se aproximaban. Sin embargo, también le impulsó a preguntarse, ¿qué pasaría si comenzaba a ver el juicio ajeno como una invitación a crecer en lugar de una condena? Mientras la noche caía, la urgencia por la aceptación se desvaneció lentamente, dejando lugar a la pregunta tremenda que lo acompañaría en este nuevo camino. ¿Sería capaz de desafiar no solo a sus compañeros, sino a su propia percepción de éxito y fracaso? La próxima reunión marcaría un nuevo punto de inflexión, pero el eco de sus miedos comenzaba ya a profundizar la brecha entre lo que quería ser y lo que temía no llegar a ser. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Juan. La mezcla de la incertidumbre y la determinación quedó grabada en cada uno de sus días. La próxima reunión del equipo, el momento de evaluar su propuesta, se perfilaba como un hito crucial. Sin embargo, durante las noches, el miedo a la crítica se volvía un monstruo palpable que le susurraba al oído. Decidió no permitir que esos pensamientos dominaran su mente. Se sumergió en la investigación, no solo de su proyecto, sino también de las tácticas de comunicación. Comenzó a leer sobre oratoria, sobre cómo los mejores líderes logran captar la atención y mover a su audiencia. Era un acto de resistencia frente a su inseguridad, la búsqueda de herramientas para poder lidiar con sus propios demonios. Un día, mientras revisaba un libro sobre enfoque narrativo, se detuvo en una frase que resonó en su interior: la vulnerabilidad es el nuevo poder. A través de esta revelación, Juan comenzó a entender que no necesitaba un disfraz de confianza, su autenticidad podría ser su mayor activo. Así, diseñó un nuevo enfoque para la reunión. Decidió hacer de su propia historia el eje central de su argumentación, esperando que sus experiencias resonaran con los demás. El día de la presentación, se sintió más inquieto que la vez anterior. Miró a su alrededor, notando las diferentes expresiones de sus compañeros, algunos expectantes, otros escépticos. En un momento, pensó en la opción de mantener sus palabras en un marco tradicional, como había hecho antes. Pero justo cuando sintió que el impulso de claudicar era abrumador, recordó la frase que lo había guiado. La vulnerabilidad no era una debilidad, era su fortaleza. Cuando comenzó a hablar, su corazón latía con fuerza, y sus manos tenían la ligera humedad del nerviosismo. Sin embargo, hizo un esfuerzo por recordar las historias que había recopilado, los momentos en que las personas habían superado obstáculos gracias a la investigación de su área.
A medida que avanzaba, las palabras fluyeron de una manera que nunca había experimentado. La sala, antes fría y distante, parecía acercarse. Se dio cuenta de que había algo más poderoso que su miedo, la posibilidad de conectar. La expresión de su compañero as del laboratorio cambió, aunque no del todo hacia el entusiasmo. Al poco tiempo, se escucharon algunos aplausos tímidos, pero lo que más importó fue el silencio que siguió a su presentación. Un silencio reflexivo que dejó espacio para la posibilidad de que su propuesta resonara. Sin embargo, no todo fue fácil. Al finalizar, el mismo compañero que solía lanzar burlas recobró el protagonismo. Con un tono que pretendía ser despectivo, desafió la efectividad de lo que Juan había expuesto. En lugar de sumirse en su habitual incertidumbre, Juan tomó una respiración profunda y se entregó al debate. En un intercambio de ideas, comenzó a reafirmar sus argumentos, pero más importante aún, a presentar su pasión. Con cada respuesta, se sentía más fuerte. No solo estaba defendiendo su proyecto, sino también mostrando su potencial como líder. Los rostros de algunos compañeros comenzaron a cambiar, la apertura a nuevas ideas hizo que la atmósfera se sintiera diferente. Allí, en medio de aquel espacio que antes parecía una trinchera, Juan plantaba la semilla de su crecimiento personal. Al final de la reunión, un grupo pequeño se acercó a él para felicitarle. Había logrado lo que creía imposible, cambiar la percepción de algunos, incluido su propio enfoque sobre el juicio ajeno. Sin embargo, dentro de él, una emoción persistía, una pregunta latente que retumbaba. La fatiga de haber defendido su visión y la incertidumbre por los desafíos futuros le pesaban, aunque esta vez había un destello de esperanza. Mientras abandonaba la sala, el eco de lo que había aprendido creció en su mente. Sin embargo, una nueva inquietud se instaló. ¿Qué pasaría si el próximo desafío no solo involucraba a sus compañeros, sino a sí mismo de manera más profunda? La respuesta, sin embargo, no estaba tan clara. Enfrentar lo desconocido otra vez lo motivaba, pero también lo atemorizaba. Había algo más grande en juego que simplemente una propuesta, se trataba de un compromiso inquebrantable con su propia evolución. El camino seguiría siendo complejo. La incertidumbre nunca dejaría de ser su compañera, pero ahora sabía que podría caminar a su lado con valentía. La siguiente reunión no sería solo sobre su proyecto, sino sobre la posibilidad de expandir su visión personal. La visión de un futuro donde él se convirtiera no solo en un investigador, sino también en un líder consciente de su propia voz. ¿Sería capaz de transformar su narrativa personal de nuevo y cuánto más podría descubrir de sí mismo en el proceso? La mañana siguiente a la reunión, Juan despertó con una sensación de ligereza y ansiedad entrelazadas. La combinación de haber sido escuchado y aún lidiar con los ecos de las críticas lo mantenía en un limbo. Se miró al espejo y se preguntó si esa confianza reciente sería suficiente para enfrentarse a la próxima etapa de su evolución. A medida que se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a los nuevos desafíos que se perfilaban en el horizonte. Mientras se dirigía a la oficina, recordó la frase que lo había inspirado: la vulnerabilidad es el nuevo poder. Así, decidió apalancar ese mantra en su vida profesional. El miedo al edema, ese que amenazaba con paralizarlo, fue desplazado por la urgencia de actuar. Aun cuando el camino no estaba claro, permanecía firme en su deseo de no solo mantener la visibilidad en el equipo, sino de ser un faro de cambio. Al llegar a su escritorio, notó un ambiente diferente. El pequeño grupo que se había acercado a felicitándole tras su presentación parecía tener más preguntas que respuestas. Entre ellos, Alicia, una colega con la que había compartido algunas conversaciones en el pasado. Se acercó y, con una sonrisa franca, le dijo: «Tu presentación fue valiente, Juan. Pero me gustaría saber más sobre cómo piensas liderar el siguiente proyecto». Juan sintió un inesperado destello de energía. No solo proponer ideas le daba vida, sino igualmente liderar y compartir visiones. La conversación con Alicia se tornó en un diálogo sobre el trabajo en equipo, la cooperación y cómo su propuesta podía evolucionar en un esfuerzo conjunto. Esa exploración compartida, donde incluso podía destacar las vulnerabilidades de su propia experiencia, permitió que los demás también abrieran sus corazones.
A medida que se desarrollaba esta dinámica, entró en su mente la pregunta, ¿en qué medida podía transmitir la esencia de su historia a otros? Empezó a concebir un enfoque más colaborativo, uno que amenazaba con desdibujar los límites de su rol individual. Para muchos, esto podría sonar a que estaba asumiendo una carga adicional, sin embargo, Juan lo veía como una oportunidad de aprendizaje. Durante la semana que siguió, organizó una serie de almuerzos informales donde el equipo pudiera compartir sus ideas sin la presión de una reunión formal. Cada encuentro fue un ejercicio de humildad y apertura, donde las historias personales se entrelazaban con el trabajo técnico. Descubrieron capacidades ocultas dentro del grupo y, lo más esencial, sembraron confianza en su líder. Mientras las conversaciones fluían, Juan empezó a reconocer patrones en él mismo. En los espacios donde antes había vacilado, ahora se asentaba con determinación, cada palabra que antes le parecía inadecuada fue reemplazada por un sentido profundo de expresión genuina. Sin embargo, su mente seguía trabajando, cuestionando si había límites. Su deseo por la autenticidad lo llevaba a retarse continuamente. Un día, una noticia fuera de lo común reverberó dentro de la oficina. Había un nuevo proyecto en el horizonte que requería un liderazgo audaz y proactivo. Las dudas volvieron a filtrarse en su mente, ¿era realmente capaz? ¿Tenía lo que se necesitaba para asumir el reto y, más importante aún, para inspirar a otros en el proceso? Con cada pregunta, su determinación crecía, pero también lo hacía la presión interna. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas y nuevas ideas, se topó con una imagen de aquel joven soñador que solía ser. Aquello surgió como una revelación. No se trataba solo de un proyecto más, sino de una oportunidad de redefinir su papel dentro de la organización y su vida misma. A medida que la fecha para presentar oficialmente su intención de liderazgo se acercaba, la ansiedad lo envolvía. Sabía, sin embargo, que no podría escapar del momento crucial que se avecinaba. Este no sería simplemente un pasadizo hacia una nueva propuesta, sino un test fundamental de su evolución personal y profesional. ¿Estaría Juan listo para enfrentar el desafío y, en última instancia, a sí mismo? La realidad de su próximo paso le hacía cuestionar, ¿podría liderar sin temor, abrazando su vulnerabilidad como su mayor fuerza? El día esperado llegó y, al despertar, Juan sintió un torbellino de emociones. Sabía que hoy no era como cualquier otro, hoy se jugaría su futuro profesional, la posibilidad de convertirse en el líder que siempre había soñado. Se vistió con cuidado, como si cada prenda fuera una armadura que le otorgaría valor. Las imágenes de sus almuerzos, donde había visto surgir la colaboración y el compromiso en su equipo, llenaron su mente. Todo eso lo había llevado a este momento. El trayecto a la oficina fue una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que todos sus compañeros estarían en la reunión y la idea de ser el centro de atención lo llenaba de adrenalina. Una vez en su puesto, observó a su equipo. Todos parecían expectantes y en sus rostros podía leer la mezcla de curiosidad y duda. Juan respiró profundamente, enfocándose en el mantra que lo había guiado hasta aquí. La vulnerabilidad es el nuevo poder. Al comenzar la reunión, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz sonó clara y segura mientras explicaba su visión. Cada palabra se sentía como un paso firme. Sin embargo, tras la presentación llegó el momento crucial. Las preguntas empezaron a brotar, y con ellas, las tensiones ocultas comenzaron a surgir. Sabía que tendría que aferrarse a su filosofía de apertura y conexión. Un colega, Carlos, planteó una inquietud legítima: ¿cómo garantizaremos que las ideas de todos sean escuchadas y no solo las tuyas? De inmediato, una ola de incomodidad atravesó la sala. Juan sintió cómo sus palmas sudaban y su corazón se aceleraba. La pregunta, aunque desafiante, lo llevó a una revelación. Sus miedos más profundos estaban emergiendo. Sin pensarlo, respondió: eso depende de nosotros como equipo. Estoy aquí para fomentar un espacio donde todos puedan expresarse. Si tengo la oportunidad de liderar este proyecto, haré lo posible para que nuestras diferencias se conviertan en fortalezas. Las palabras fluyeron desde su interior, tocando las fibras de su compromiso con el liderazgo inclusivo. A medida que avanzaba la discusión, comenzó a notar algo sorprendente.
La resistencia inicial de algunos colegas se transformaba en interés. Las ideas empezaron a fluir con mayor libertad, la cohesión que había buscado con sus almuerzos informales estaba comenzando a manifestarse. Juan comprendió que no solo se trataba de liderar, se trataba de permitir que cada miembro del equipo se encontrara en el proceso. En esa revelación, las inseguridades dieron paso a una profunda conexión colectiva. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, un viejo pensamiento se atisbó en su mente, la autocrítica persistente. Tal vez no estoy capacitado para esto. ¿Y si fracaso? La angustia lo atravesó, pero en lugar de dejar que esos pensamientos lo dominaran, recordó su viaje. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un punto de partida hacia la autenticidad. Con renovada determinación, decidió abordar nuevamente a Carlos. Tienes razón. De hecho, me gustaría que tú lideraras una de las sesiones de brainstorming. Así, daremos espacio a nuevas voces, y tú serás fundamental en ese proceso, sugirió. La sorpresa en el rostro de su compañero reflejó su valía y también su potencia. La decisión resonó en el aire, no era solo un gesto hacia Carlos, sino un símbolo de su compromiso de ser un líder inclusivo. Esa acción abrió aún más el diálogo en la sala. Los murmullos de acuerdo comenzaron a llenar el ambiente. Juan sintió que, por primera vez, había logrado lo que se había propuesto, no solo acertar su liderazgo, sino construir un camino donde cada persona pudiera florecer. A medida que la reunión llegaba a su fin, la incertidumbre y la presión se habían transformado en una energía palpable, una visión compartida. Juan sonrió, pero en el fondo, sabía que este era solo el comienzo. La realidad de su nuevo proyecto acechaba, como un reto que lo llamaba a crecer aún más. Con cada paso hacia la puerta, se dio cuenta de que el desafío real no solo era liderar, era asegurarse de que su vulnerabilidad, ese poder renovado, se convirtiera en el motor de un cambio positivo en su equipo. Pero al mismo tiempo, una nueva preocupación comenzaba a presentar su rostro: ¿sería capaz de mantener la cohesión, o las viejas estructuras de poder intentarían desestabilizar lo que había comenzado a construir? La inquietud terminó fijada en su mente mientras salía de la sala. Tenía que prepararse porque la verdadera prueba aún estaba por llegar. La finalización de esta etapa se acercaba rápidamente. Juan, ahora un líder en su propio derecho, había aprendido a guiar a su equipo no solo con conocimientos técnicos, sino también con empatía y autenticidad. Desde la reunión anterior, donde su vulnerabilidad se había expresado como un poderoso catalizador de cambio, él había empezado a ver su rol de manera diferente. Cada día en la oficina era una nueva oportunidad para implementar su visión de un liderazgo inclusivo. Organizó sesiones de trabajo en grupo donde cada voz contaba. Esto no solo fomentó la colaboración, sino que también introdujo un ambiente de confianza y respeto que antes faltaba. Sus compañeros comenzaron a abrirse, compartiendo ideas que nunca habían creído valiosas, y así los obstáculos que solían dividir al equipo comenzaron a desvanecerse. La semana que siguió a su última reunión fue decisiva. Juan lanzó un desafío a su grupo, un proyecto colaborativo, donde el enfoque no estaría en el éxito personal, sino en el crecimiento colectivo. La propuesta fue bien recibida, y todos se mostraron emocionados por contribuir con sus talentos. El equipo se unió más que nunca, y cada reunión sentía como su visión se convertía en una realidad compartida. Mientras pasaban los días, Juan comenzó a recibir retroalimentación de su supervisor. «Eres una mente creativa y un líder emergente», le había dicho en una conversación fortuita. Las palabras resonaban dentro de él, confirmando lo que ya había comenzado a creer, que había logrado no solo construir un camino para él, sino para todos los que lo rodeaban. Sin embargo, una noche, mientras revisaba los informes del progreso del proyecto, se dio cuenta de que había pasado por alto un aspecto fundamental del éxito: el autocuidado. La presión estaba empezando a acumularse. Recordó su pasado, la lucha interna que había enfrentado, y se dio cuenta de que aún necesitaba cuidar su propio bienestar emocional. La vulnerabilidad como líder no solo se trataba de abrirse ante otros, sino también de reconocer sus propias limitaciones y la necesidad de espacio.
Así, Juan decidió implementar un día de bienestar para el equipo, donde no solo se trabajaría en el proyecto, sino que se dedicarían tiempo a ejercicios de meditación, caminatas y conversaciones sobre salud mental. Esta iniciativa no solo brindó alivio a todos, sino que fortaleció aún más su conexión como grupo. Había aprendido a liderar desde la humanidad y eso llevó al equipo a nuevas alturas. A medida que el proyecto avanzaba y se acercaba a la presentación final, la ansiedad, aunque presente, se transformaba en una emoción tangible de anticipación. Era evidente que toda la trama de su experiencia anterior resultaba en un verdadero cambio de cultura dentro de su equipo. En el fondo, Juan sabía que su crecimiento personal y profesional era inseparable del nuevo camino que había trazado para los demás. Finalmente, el día de la presentación llegó. Juan, con una seguridad renovada, no solo se preparaba para hablar sobre los logros, sino también sobre la transformación que había vivido. Su discurso fue más que un resumen del proyecto, se convirtió en una celebración del viaje compartido, donde cada miembro del equipo desempeñó un papel crucial en el éxito de los resultados. Al finalizar la presentación, recibió una ovación de pie por parte de sus compañeros y de sus supervisores. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de orgullo, sino de reconocimiento por todo lo que había superado. Había conquistado no solo el desafío profesional, sino también sus miedos más profundos. Sus padres, que habían asistido como apoyo, lo miraron con admiración, por fin comprendiendo que su camino era uno que valía la pena aplaudir. La vida de Juan había pasado de ser un hijo atrapado por las expectativas a un líder que inspiraba a otros a encontrar su voz. Había logrado su objetivo personal de ser un investigador, pero mucho más importante, había redefinido su legado familiar, incorporando su pasión en el camino que había decidido seguir. Había transformado las sombras de la duda en un brillante camino hacia el futuro. Al mirar hacia el horizonte, él sabía que cada nuevo desafío que apareciera no sería un obstáculo, sino una nueva oportunidad para crecer. Con confianza sólida y el reconocimiento de su actuación, Juan finalmente había logrado hacerse espacio en el mundo, llevando consigo el testimonio de que la vulnerabilidad, cuando se abraza, puede convertirse en el poder más grande de todos. Ahora, es el momento de que tú también tomes acción. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. El cambio comienza contigo.